Buenas tardes, estamos iniciando el foro América Latina, Sociedad Rural y Postpandemia. En este diálogo inaugural estoy con Santiago Álvarez Cantalapiedra. Él es economista español, dirige la Fundación FUEN, se diría Santiago. Sí, muy bien. Ecosocial y la revista Papeles. A Santiago lo conocí hace 10 años, cuando hicimos la Cumbre Mundial de Paz y participó en un panel. Siempre habíamos puesto los ojos en el proceso de ustedes, tratando de mirar. En ese entonces, te confieso que en ese entonces era un poco lo de mirar las nuevas economías, andábamos como metidos en eso, mirando si esto de la paz en aquel entonces podía ir acompañado con como nuevas formas económicas que realmente hicieran posible el cambio. En el día de hoy, el diálogo que debemos tener más, yo diría que más una entrevista que te quiero hacer para profundizar unos temas, ¿sí? Es sobre algo que se presenta como dilema, diría yo, ¿sí? Transición o colapso, ¿vale? O sea, a nivel de pospandemia. Te diría como para empezar que en el foro pasado había como una fuerza grande y una coincidencia de muchísima gente de que las cosas no podrían seguir así. Es decir, había lo que llamo de alguna manera un espíritu de transformación. Por ahora no lo vinculo al asunto estrictamente político de las polarizaciones que normalmente suceden en el país nuestro, o eres de ultraderecha o eres de ultraizquierda. Pero básicamente el foro y también nos ha mostrado la idea de que hay como un espíritu de transformación, ¿vale? Y claro, quería que dialogáramos un poco sobre la idea de que si esa transformación es real o si alguna transición puede haber, lo que nos están preguntando de forma constante es hacia dónde. En el ámbito de lo económico, ¿hacia dónde? Fíjate que el dominio de la ciencia económica sobre las otras disciplinas es bestial. ¿Sí? Casi siempre la gente tiene una respuesta económica, ¿vale? Y quería que empezáramos el diálogo, y fíjate que fue también un poco sobre la idea de la lectura que hice de un artículo con un grupo, ¿sí? Donde realmente, en términos muy económicos también y complejos para una gran mayoría de personas, se planteaba lo de una economía inclusiva, ¿sí? Y hacia un paradigma sistémico, se llama el artículo. Entonces quería como introducirte un poco de esa manera para que avanzáramos sobre esto. Fíjate que le doy una importancia clave. Le doy una importancia clave porque este es el diálogo de despegue, ¿sí? Donde nos veríamos obligados a decir algunas cosas que orienten también algunas discusiones que estarían por venir en el foro. Entonces te doy la palabra a ti, Santiago. Y por cierto, te agradezco muchísimo que estés aquí. En hora de España son las 11 de la noche. Las 11 de la noche, sí. Bueno, listo, Santiago. Bueno, pues nada, muchas gracias a ti, Guillermo, por haberme invitado. Buenas noches a todos, buenas tardes allí, en el otro lado del océano. Aquí es de noche, son las 11 de la noche. Pero vamos, estoy encantado de poder participar y en este foro, que además creo que va a abrir muchos caminos y sobre todo un espacio para pensar y reflexionar en común en torno a la encrucijada en la que nos encontramos, que es la que tal vez motiva esa necesidad de búsqueda de alternativas, de otros caminos por donde transitar y para poder construir, ¿no?, un mundo diferente al que tenemos, ¿no? Bueno, el punto de partida tal vez sería, como bien señalas tú, Guillermo, preguntarnos que esa insatisfacción y ese anhelo de cambio que tal vez surge después de una larga noche de unas cuantas décadas donde ha dominado prácticamente de forma implacable y total el pensamiento neoliberal, es en esta época donde empezamos a ser conscientes de que esto no da más de sí. Es decir, que ya estamos, como lo muestra también la pandemia, ante
ante una crisis que es de carácter global. No se puede pensar en términos locales, no es una crisis que afecta a una nación, es una crisis civilizacional, está afectando al conjunto de la humanidad en cuanto que ya la civilización industrial capitalista es una civilización que lo abarca prácticamente todo y que esa crisis ecosocial, que es una crisis, ya digo, con ribetes civilizacionales, que es una combinación de muchas crisis, porque es una crisis económica, es una crisis ecológica, es una crisis social que se muestra en el plano local, en el plano nacional, en el plano más global y que además afecta a todo, al ámbito productivo, al ámbito reproductivo, etcétera. Lo que nos está reclamando son que busquemos lecturas de enfoques sistémicos para construir alternativas que no dejen al margen elementos fundamentales que puedan garantizar la reproducción de la vida y la calidad de la vida y el bienestar conjunto de la sociedad. No podemos dejarnos seducir solamente por visiones reduccionistas, por pensar que solo lo que tiene que ver con lo estrictamente monetario, económico, mercantil es lo importante. Hay muchos otros aspectos que hay que incorporar en nuestra visión y ese es un poco el objeto de esto de plantear un paradigma que llamamos inclusivo, ¿no? Un paradigma desde la complejidad que incorpore elementos que son cruciales para la calidad de vida de la gente, que normalmente están invisibilizados y que son fundamentales si queremos salir de la encrucijada en la que nos ha metido esta crisis, que, como digo, es una crisis multidimensional porque afecta a todos los ámbitos, al ámbito productivo, al ámbito físico, al ámbito reproductivo, al ámbito ecológico, económico, al político, y se manifiesta en todas las escalas, ¿no? En la local, en lo global, etcétera, ¿no? Bien, ese es el punto de partida y que yo creo que la crisis y la pandemia que estamos viviendo nos sitúa a la perfección. Sabemos que esta pandemia está afectando a todo el mundo. No es una cuestión como otras anteriores que, bueno, al final pues tenían un campo bien delimitado y desde ahí pues prácticamente no desbordaba ese ámbito, ¿no? Lo vimos con el SARS, con el MERS. Esta no, esta es una crisis sanitaria que se origina en un punto específico y que por los modos de vida que tenemos actualmente, por el grado de movilidad, por el grado de profundidad que ha adquirido la globalización, se ha extendido por todo el planeta y no hay un solo punto en el planeta que no se haya visto afectado. Obviamente no con la misma intensidad, porque todo depende también de las circunstancias sociales y económicas que se vive en cada sitio, la propia estructura social, la propia estructura de edades, de generaciones, etcétera, pero efectivamente ha dado nombre a la pandemia en cuanto que se ha expandido globalmente por todos los sitios. Y es una muestra indicativa del mundo en el que vivimos, un mundo que ya es global y que hace que cualquier crisis o problema lo tengamos que vivir así, tengamos que buscar medidas de cooperación internacional y entre los pueblos, medidas de concertación en el interior, pero que sean coherentes con las respuestas que se consiguen en el plano global para poderlos afrontar y para poder resolver, ¿no? Los retos y los desafíos que tenemos planteados. Ahora te escuchaba con mucha atención, digamos que pareciera que la crisis es del neoliberalismo y no del capitalismo. A mí me parece que habría que hacer como un acercamiento a entender, ¿sí? Que, digamos, las sociedades capitalistas actuales están en crisis de la misma manera que está el Estado capitalista en crisis. Y cuando escuchaba a otro profesor de España sobre el colapso, hablar sobre el colapso, me llamaba muchísimo la atención de que la palabra colapso podría estar alguna de las explicaciones de que la secuencia de crisis está hablando de la imposibilidad de solucionar esas crisis, digamos, para siempre. Siempre aparece una crisis. Esta, que pareciera en apariencia no era una crisis económica, se ha convertido en una de las mayores crisis económicas que ha vivido el globo, digamos, muchísimos años. Te llamaría un poco a la pregunta esta de cómo podemos hablar
Por ejemplo, colapso, en los años 80 hubo colapso en lo que se llamaban estados socialistas o comunistas, también lo llamaban algunos. Uno podría estar pensando que, hablando con un economista, pues toca hacer la aclaración, que la crisis es del Estado capitalista, no del capitalismo mismo. Bueno, a ver, yo diría que es yo diría que es una crisis sistémica. Y si lo planteamos como una crisis sistémica, es una crisis que afecta a todas las dimensiones de las que estamos comentando. Es decir, es una crisis que tiene un plano problemático en lo económico, también en lo político, también en lo social. Y además está con el añadido de que tiene una manifestación en lo ecológico indiscutible, ¿no? A mí me gusta caracterizar esta crisis, es una crisis profunda, es una crisis que nos pone yo digo que nos pone en una encrucijada, es decir, y en esa encrucijada hay un camino que nos lleva al colapso, pero hay otros caminos que nos pueden llevar a destinos bien distintos. Yo el énfasis en el colapso solo lo pondría en el caso de que todo siguiera como está actualmente, pero también tenemos que ser conscientes de una cosa. El capitalismo, si se caracteriza por una cosa, es por el cambio. No hay cosa que más cambie, que tenga una mayor capacidad de adaptación y de transformación que el propio capitalismo, ¿no? Bien, dicho esto, en las distintas facetas de esta crisis, que sí que podemos decir que es una crisis, al ser global, muy específica de nuestros tiempos, es decir, que no tiene en este sentido unos precedentes anteriores, dado que hasta el momento actual no podemos o no habíamos vivido un grado de globalización como la que hemos vivido o estamos viviendo en el momento presente. En su faceta económica, esta es una crisis comparable, en la faceta económica, es una crisis comparable a lo que podía haber sido la crisis de finales del siglo XIX, la de los años 30 o la reestructuración que vivió el capitalismo en los años 70. De hecho, es una crisis que inaugura un nuevo orden y que da lugar a la caducidad o a la clausura de otro orden anterior. Si cogemos las 4 grandes crisis que ha vivido el capitalismo contemporáneo, es decir, el capitalismo organizado a partir de las grandes corporaciones y del Estado-nación, desde el siglo XIX, finales del XIX hasta el momento actual, si cogemos, digo, estas grandes 4 crisis, vemos que la primera nos introduce en el orden liberal, un orden liberal que llega prácticamente hasta el periodo de entreguerras y se disuelve en la gran crisis de los años 30 y posterior salida de esa crisis a través de la Segunda Guerra Mundial y los planes de New Deal y de socialdemocracia que se construyen en Europa, dando lugar a un orden que se podría caracterizar a grandes rasgos como el orden socialdemócrata, que a su vez es clausurado por la crisis de los 70, dando lugar al orden neoliberal, y con la crisis del 2007-2008, la gran crisis financiera, se produce ya prácticamente la clausura de, aunque todavía esté vigente en buena medida el pensamiento y en medida también las políticas neoliberales, de forma distinta en unos países o en otros, pero con el 2007-2008 entra ese orden en cierta manera en cuestionamiento y va emergiendo otro que todavía está por definir y que no podemos todavía perfilar con claridad, ¿no? Este nos muestra con toda claridad la COVID, que es otro orden diferente al orden neoliberal. De hecho, las respuestas que se están dando al COVID desde muchos planos nada tienen que ver con el viejo recetario neoliberal. No quiero decir con esto que estemos en un orden mejor, pero sí estamos en un orden distinto, y ese es el nuevo escenario en el que nos podríamos situar si contempláramos todo esto desde el punto de vista estrictamente económico, ¿no? Es decir, la crisis de 2008, la crisis financiera, nos abre un nuevo escenario, una nueva tras la clausura del orden liberal, un nuevo escenario, un nuevo orden que es en el que nos tenemos que manejar. Digo que es un orden incipiente, que está todavía por definir y que tiene manifestaciones en el plano interno de los países, pero también en el plano internacional. En el plano internacional solo hay que verlo cuando asistimos a un regreso de la geopolítica.
prácticamente después de 3 décadas durante las que el orden internacional era incontestable, la hegemonía de los Estados Unidos, el bloque soviético había desaparecido tras la caída del muro de Berlín, etcétera, nos encontramos ahora en un orden multipolar donde surgen nuevos actores que redefinen las reglas y donde el multilateralismo está empezando a desmembrarse por acciones más bilaterales, por el unilateralismo, en este caso del gobierno de Trump, por acciones que todavía no encuentran, ¿no?, espacios de concertación internacional para los retos y desafíos que tenemos planteados, que son necesariamente globales, ¿no? Entonces ahí hay un primer desequilibrio, es encontrarnos que los problemas son cada vez más globales, sin embargo en el orden internacional todo está redefiniéndose y lo que nos encontramos son múltiples actores, un orden multipolar, pero donde todavía no hay un buen juego de reglas multilaterales. Es más, las viejas que venían del orden anterior o de los órdenes anteriores se van desquebrajando, ¿no? Y es un mundo, por tanto, que se está haciendo, ¿no? En el plano interior lo vemos también, ¿no? Por lo menos en determinados países vemos cómo determinados consensos se han resquebrajado y están reconfigurándose nuevos acuerdos y nuevas alianzas entre grupos sociales. Ese punto de novedad yo sí me gustaría resaltarlo, ¿no? Es decir, ya no estamos en el viejo orden neoliberal. Con eso no quiero decir que esté totalmente clausurado, con eso no quiero decir que existan o sigan existiendo determinados tics y respuestas que más nos recuerdan al viejo orden neoliberal que a otra cosa, pero estamos en un escenario donde se está poniendo, por ejemplo, mucho dinero desde los bancos centrales, desde los gobiernos, para afrontar, por ejemplo, la COVID, que hubiera sido completamente impensable, no digo ya décadas pasadas, sino hace prácticamente 5 años, ¿no? Estamos viendo cómo se están intentando establecer escudos sociales ante los peores efectos de la pandemia. Vemos que existe un cierto grado de cooperación internacional en el campo científico para poder buscar respuestas en la vacuna. No en todos los casos. También vemos cómo hay una geopolítica en torno a esta búsqueda de respuestas frente a la pandemia. El caso, por ejemplo, de la noticia de hoy mismo en el que supuestamente Rusia ha conseguido una vacuna no es más sino el reflejo más bien de esa especie de geopolítica asociada a ver quién es el primero para ponerse la medalla, ¿no?, en el manejo digamos, de la solución a este problema. Hay un mundo nuevo que está emergiendo y en este mundo hay muchas amenazas y muchos riesgos, pero también muchas oportunidades. Por eso me gusta hablar en términos de encrucijada, ¿no? Porque estamos en el momento en el que nos podemos inclinar hacia un camino o podemos elegir una vía alternativa, ¿no? Y de nosotros va a depender, no solamente, digamos, de los acuerdos en las altas esferas. Y ahí voy, y con esto termino para no acaparar más la conversación, un elemento que tiene que ver con lo que sugerías tú. Bueno, y el papel del Estado. Es decir, el Estado, durante el orden neoliberal, ha sido un Estado del servicio de la acumulación capitalista. Es decir, sus funciones redistributivas, sus funciones de cohesión social fueron subordinadas en favor de la acumulación privada. Y fue un Estado vasallo, un Estado al servicio de la reproducción del capital. Bien, la incertidumbre o el interrogante que nos surge en este orden que está emergiendo es si seremos capaces de reconstruir sobre nuevas bases un Estado que sepa poner elementos fundamentales que abandonó en la época neoliberal. Si será capaz de reconstruir las bases de la redistribución, si será capaz de convertirse en un Estado innovador. En la medida lo es, ¿no? Pero siempre al servicio, digamos, de la acumulación privada. Es decir, casi todas las innovaciones que se han realizado en los últimos años, siempre en la investigación básica y en los elementos fundamentales ha estado el Estado detrás, ¿no? Aunque luego siempre son valorizados y rentabilizados por el sector privado, ¿no? Bueno, pues estamos ahora en la tesitura de ver si podremos construir y reorientar este Estado que ha estado al servicio del capitalismo neoliberal en una línea más redistribuidora, si es capaz de hacer de liderar y de facilitar las transiciones plurales que tenemos que hacer en todos los campos, en el campo energético, en el campo agrícola, en el campo de las ciudades, etcétera, si es capaz de liderar y de organizar, regular y ordenar todas esas transiciones, y si estamos en disposición de darle también protagonismo para profundizar un poco más la democracia, ¿no? Porque una de las cosas que también estábamos hablando antes de empezar
es que hay un proceso de involución y de vaciamiento profundo de las democracias, pues vimos democracias más o menos asentadas durante años o décadas por procesos electorales, pero que no penetran en la vida social y mucho menos en la esfera económica. Y aquí tendríamos, por tanto, otro gran reto, si somos capaces de democratizar el propio Estado para hacer de las democracias no unos continentes vacíos de contenido democrático. No sé si con esto he podido responder a lo mejor. Sí, me parece que lo importante es que planteas algunas cosas que es necesario pensar y que desde el foro estamos pensando. Porque claro, cuando uno te escucha, uno dice, bueno, nosotros recibimos con fuerza de, no sé, 30 años tal vez, un poco menos, no sé, con mucha fuerza, la idea dominante de la globalización. Y sobre la idea dominante de la globalización, construimos economías que de alguna manera la intencionalidad era que fueran competitivas a nivel global, que participaran de ese mercado planetario en igualdad de condiciones, cosa que nunca sucedió porque no puedes poner a competir un país como, por decir, Colombia, Ecuador, Bolivia, con la Gran Bretaña o Estados Unidos. Sin embargo, entonces aquí, cuando hablas de encrucijada, a mí me parece que son un conjunto de dilemas que por lo menos desde el pensamiento nos vemos obligados a intentar resolver. ¿Sí? Porque claro, el primer dilema que se le presenta a uno es globalización, localización. Digamos que no es un dilema nuevo en el sentido en que en los años cuando nació la globalización se pensó que había que neutralizarla desde lo local en el sentido en que se estaba promoviendo. Y digamos que ese dilema está ahí, ¿me entiendes? Globalización, localización, con lo que implican las dos cosas. O sea, desde el punto de vista exclusivamente mío, no diría que del foro, por no hablar del foro, lo que considero es que es necesario repensar la localización. Y es necesario pensar los mercados locales, no tanto como los mercados internacionales. ¿Sí? A veces en una especie de, digamos, de generosidad, creo que los que deben competir son los grandes capitales. ¿Sí? No arrastrar a esa competencia, ¿sí? A las sociedades en su conjunto, que fue lo que nos pasó. ¿Sí? Y las sociedades rurales vivieron con impactos, desde granjas autosuficientes a monocultivos no competitivos. Digamos que ese es parte del drama. Y lo vieron también en España y en muchas partes, ¿no? Pues yo diría que ese es un dilema. El otro dilema que está ahí, y que quiero, son muchos, solo por conversar, uno de ese, y el otro de crecimiento, ¿sí? Que ese es un dilema, digamos, que estamos ahí. ¿Sí? Porque la nueva normalidad no puede seguir siendo crecimiento, llamada como nueva normalidad económica, que está demostrado que no, que estos países que crecieron 5, 6, 8%, en muchos casos crecieron en el doble de porcentaje de desigualdad. Entonces, te pondría esas dos circunstancias dilemáticas, llamémoslas así. ¿Sí? Globalización, localización, sí. Crecimiento de crecimiento. Mira, yo te voy a, dado que tenemos esta oportunidad, voy a plantear las cosas de otra forma, Guillermo. Yo soy más amigo de los binomios que de las dicotomías. ¿Y qué quiero señalar con esto? Pues que creo que localización y globalización son dos partes de un binomio y no es un dilema ni una dicotomía. Es una necesidad de articular distintos planos espaciales que tenemos que pensar en resolverlos conjuntamente, pero al tiempo de forma diferenciada. Quiero decir, la realidad social y la realidad espacial está articulada a partir de lo local, lo regional, lo nacional, lo supranacional y lo global. Y en cada uno de esos planos hay problemáticas específicas y hay relaciones de esas problemáticas entre sí. Es
de tal manera que lo global afecta a los planos inferiores y los planos inferiores conforman y interactúan con los planos superiores, ¿no? Es decir, esta articulación compleja de planos, desde lo local a lo global, nos hace que tengamos que plantear tal vez las cuestiones no en términos de dicotomía, sino en términos más bien de binomios, trinomios o de realidades en las que habrá aspectos que haya que localizar, habrá aspectos que habrá que situar en un plano superior y habrá aspectos que habrá que convertirlos en un plano global. Voy a poner ejemplos. A ver, la pandemia nos ha mostrado varias cosas. No sé en Colombia, pero en el caso de España ha sido muy evidente. Cuando empezó la primera oleada, empezó a haber una carestía de elementos elementales para proteger a la ciudadanía, como era una mascarilla, porque las mascarillas se estaban fabricando en su mayor parte en China. Y de pronto la escasez de mascarillas hacía que no nos pudiéramos proteger con mascarillas, siendo un elemento que parecería fácil de fabricar en un plano, podríamos llamar local o nacional, ¿no? Bien, eso es uno de los efectos más perversos de la globalización, ¿no? Haber convertido parte de China, por ejemplo, en la gran factoría mundial para producir prácticamente todo a un coste baratísimo, con una sobreexplotación de mano de obra y que permite que prácticamente cosas que carecen casi de valor puedan llegar a cualquier parte del mundo, ¿no? Bien, pero la pregunta es, ¿para qué tanta división internacional del trabajo? ¿Por qué situar en un plano global cosas que podríamos hacer en el plano nacional y que luego se nos revelan que son fundamentales, pues, para garantizar, por ejemplo, la sanidad pública o para garantizar unos ciertos grados de autonomía en un territorio, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿hagamos localmente? O la cuestión sería intentar hacer localmente aquellos aspectos que no necesitan el plano global para nada, ¿no? Y situemos en los planos superiores aquellos elementos que localmente no podemos. Es decir, no podremos fabricar, por ejemplo, una maquinaria de tecnología médica dedicada a las resonancias magnéticas para detectar, por ejemplo, tumores en el plano local. Eso es prácticamente imposible, que cada territorio, cada ciudad, cada región pueda tener una fábrica para desarrollar estas tecnologías y fabricar este instrumental médico, ¿no? Bueno, pues eso habrá que hacerlo a través de corporaciones que probablemente se muevan en un plano nacional y si el país es pequeño, pues en un plano internacional o regional. Y habrá cosas que habrá que plantearlas, resolver en el plano global. Por ejemplo, los grandes problemas que tiene planteadas la humanidad con esta pandemia, que es una pandemia global, o los grandes problemas del cambio climático. Son cuestiones que necesariamente requieren de una gobernanza global. Por lo tanto, cada plano es deudor de una problemática y en cada plano debemos de plantear situarnos para resolver el correspondiente desafío. Y es importante pensar en las articulaciones de todos y cada uno de estos planos, sabiendo que estas problemáticas están entrelazadas, ¿no? Entonces, esas dicotomías muchas veces se convierten en binomios o en trinomios que hay que resolver conjuntamente, sabiendo situar la problemática en cada plano, en el ámbito donde puedan ser resueltas y planteando modelos de gobernanza que tengan en cuenta esta especificidad. Eso en cuanto a lo primero que planteabas. La segunda, digamos, dicotomía que planteabas entre crecimiento y decrecimiento. Pues aquí lo plantearía yo también en otros términos. A ver, yo creo que hay una cosa que ha desorientado bastante al movimiento ecologista y a la ecología social y política en general, que es pensar que la bandera del decrecimiento es una bandera digna de ser defendida. Coincido plenamente en el argumento de fondo. Creo que cuando se está defendiendo el decrecimiento, lo que se está diciendo es que la economía humana ha adquirido una escala demasiado grande en relación con la biosfera y que, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reducir el tamaño, la dimensión de la economía para poder transitar hacia sendas sostenibles y más justas. La crisis ecológica es fundamentalmente una crisis de escala, en eso coincido plenamente. Y por lo tanto tenemos que entrar en una senda de desmaterialización que emplee menos materia y energía para poder hacer más sostenibles las sociedades humanas. Creo que el fondo del mensaje lo compartimos todos, pero
¿qué entiende la gente cuando hablamos con la gente común y decimos hay que decrecer? La gente dice, bueno, es que tiene que pararse la máquina económica, tiene que decrecer el Producto Interior Bruto. Entramos en el imaginario que nos quieren imponer. Hay que salirse del imaginario en el que nos están imponiendo los poderosos, que es fundamentalmente el imaginario del crecimiento económico indefinido. Y plantear su inversa es mantenernos en el mismo imaginario. Lo que hay que plantear no es tanto un decrecimiento que todos sabemos en qué se traduce, es en crisis sociales y en agravamiento de los problemas de las mayorías, y plantearlo en términos de que hay que reestructurar profundamente todo. Si en el fondo los decrecentistas están defendiendo que hay que salir del capitalismo, hablemos abiertamente de que la civilización industrial capitalista es inviable, que ha adquirido una dimensión y una escala que ya no es soportable por parte de la biosfera y que lo que tenemos que plantear es una reestructuración profunda del orden económico y del orden social para poder responder a los desafíos que tenemos planteados. Y ahí habrá cosas que crezcan, como por ejemplo la sanidad pública, la educación pública, los servicios públicos, y habrá cosas que decrezcan. Por ejemplo, la cantidad de bagatelas y de elementos con los que se pretende colonizar el imaginario y los deseos de la gente. Habrá cosas que efectivamente tendrán que decrecer, pero no solamente decrecer, a lo mejor hay que eliminarlas sencillamente. Hay que regularlas hasta el punto de prohibirlas por ser contraproducentes para la salud del planeta y para la salud mental de la gente. Y habrá otras cosas que, sin embargo, requieren de mucho crecimiento. En países como los nuestros necesitamos fortalecer mucho el estado de bienestar, necesitamos fortalecer mucho los servicios sociales, necesitamos que crezca y por tanto no me gusta tanto esa especie de dicotomía de crecimiento y decrecimiento, en cuanto que nos puede permitir perder la visión de que lo que en el fondo hay que hacer es una reestructuración profunda del orden que haga que concedamos mayor valor a determinadas cosas y mucho menor valor a otras. Que tiene que crecer mucho más aquellas necesidades que no están cubiertas por parte de la población, que tienen que decrecer todas aquellas cosas que nos inundan en una sociedad consumista y productivista que no van a ningún sitio y que encima se están cargando la salud de la gente y la salud del planeta. Por eso me gusta más plantearlo en términos no tanto de dicotomías como de binomios y de reestructuraciones y de cambios profundos en la sociedad. Yo creo que sí, lo que estás diciendo un poco coincide con lo que pensaba, pero es que no lo pensaba como dicotomía, sino como dilema. ¿Y por qué? Porque no es una globalización, no es la globalización, es decir, la acción de la multiplicación de esa interacción entre los distintos países. Es el tipo de globalización. Y claro, no es el crecimiento, es el tipo de crecimiento. Y uno diría, hombre, pues mira, nosotros creemos que desde que empezó a circular con fuerza la idea de la globalización y que se introdujo como, digamos, el referente permanente para cualquier cosa que hicieran los seres humanos en países como nuestro, lo vivimos. Eso sirvió para orientar políticas públicas, sirvió para mí, la educación fue totalmente golpeada por la cosa globalizante, ¿sí? Pero no cargada con los principios, digamos, de lo que, y valores, llamémoslo para introducir la palabra valor en este momento, ¿sí? Cargada con los valores de una globalización, llamémosla pacífica, igualitaria, antimilitarista, bueno, este tipo de cosas, ¿sí? Lo que, claro, entonces uno diría, hombre, el dilema no es localicémonos en contra de la globalización, ¿sí? Sino que sí tenemos que hacer un esfuerzo grande por volver a mirar a lo local desde lo local y no a lo local desde lo global, que es lo que yo creo que se ha construido y que ahora la pandemia lo está diciendo. O sea, tú puedes tener mil explicaciones para la producción de lo que sea. El capital lo que ha hecho, que estabas explicando, que cómo no pueden tener mascarillas, lo que resulta ahí, fíjate, inaudito, no es que no tengan las mascarillas, sino que no tengan la capacidad de producirla en el corto tiempo. Eso es lo que resulta inaudito para el sistema económico, productivo y científico, porque ahí entra todo ese mapa general. Ese es un punto que me parecería como muy interesante que el foro pudiéramos tratar
de resolver un poco ese dilema. O sea, no se trataría de no globalizar, sino de no a esta globalización. No se trataría de localizarnos y encerrarnos, aunque hay muestras evidentes de que muchas pequeñas comunidades nuestras de América Latina, y no sé si en España también se dará, hay comunidades nuestras que son autosuficientes, ¿sí? Lo que llamamos en algún momento como comunidades anacoretas con capacidad de resolver sus problemas de subsistencia bien, sin necesidad, fíjate, de que circule el dinero. Bueno, esas cosas son esas pequeñas economías de donde surge de alguna manera como llamémoslo, un espíritu, una esperanza, ¿sí? De que de crecer no es dejar de producir, sino producir exactamente lo que necesitas. Ese es el tema para resolver. Por eso te lo ponía de pronto. Y lo entiendo bien cómo lo planteas y efectivamente en términos de dilema coincido plenamente con lo que estás señalando, ¿no? Es decir, de acuerdo con lo que señalas, ¿eh? Sí, yo creo que fíjate que aparecen otros bueno, quiero salirme un poco del asunto de una cosa sí u otra cosa no, porque es indudable que desconocer muchas cosas de la globalización o del crecimiento es desconocer la historia humana. Y la historia humana de esto de la globalización empezó hace mucho tiempo en una forma distinta, de la mano del comercio, ¿sí? Hay, por ejemplo, otro autor que seguramente conoces tú, Escotado, que ha escrito como una historia del comercio. Estuve leyendo yo lo conocía a él por la historia de las drogas. Y me parecía interesante porque había un giro ahí, ¿sí? En la valoración del comercio como una acción humana, imprescindible no solo para la economía, para la subsistencia de cada individuo. Eso me parece que es interesante. Te quería meter en otro problema más difícil, digámoslo así. Y es un poco porque, digamos que el discurso ecológico, llamémoslo ahora discurso ecológico, es un discurso que de alguna manera nos da la posibilidad de repensar la economía y también repensar la política. O sea, en algún momento lo estuve pensando para sintetizarte como el siglo XIX fue el de la política, el XX de la economía y el XXI debería ser el de la ecología. Y te lo digo en el sentido, no, digamos, en que lo ecológico debe nutrir el discurso económico y político para que desde ahí se tomen las decisiones. Sigue siendo, yo en un tiempo estuve dirigiendo educación ambiental del ministerio y trataba de trabajar el tema de los valores y la conciencia y el aprecio que tendríamos que tener por el medio ambiente, y también fui de alguna manera cómplice de algunas políticas que hablaban de la necesidad, por ejemplo, de cosas como el que contamina paga, recicla, no uses plástico. Cuando empezamos a discutir cosas más fuertes, que no se trata de que usted como ciudadano no use plástico, sino que usted, digamos, como Estado, como economía, no produzca plástico. Y son dos cosas bien distintas. Y ahora lo trataba de mirar un poco sobre la responsabilidad que ha venido trasladándose al ciudadano de la multiplicación del virus. O sea, usted se tiene que poner como individuo la mascarilla, lavarse las manos y guardar distancia. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario no tiene la capacidad de respuesta que usted necesita. Bueno, es un problema complejo. La responsabilidad no es del ciudadano, digamos, la comparte, por supuesto, pero la no respuesta a las necesidades del ciudadano son del Estado. No es una cuestión de conciencia societal o cosas de estas, no, es muy práctico. Cuando se derrumba el sistema sanitario, se derrumba porque el Estado decide a través de leyes privatizarlo. ¿Sí? Entonces, eso te quería poner como este problema entre
entre política, economía y ecología, porque creo que de eso estamos hablando en este momento y eso es como la intencionalidad de generar un diálogo latinoamericano sobre algo que está ahí, ¿no? Pues sí, pero yo, claro, el ejemplo que acabas de poner es muy, muy evidente, ¿no? Y me parece que nos podría hacer bien, nos podría ayudar a reflexionar bien, ¿no? Es decir, a ver, frente a esta pandemia, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Es una cuestión básicamente de responsabilidad individual o es una cuestión que tendríamos que plantear más en un plano, podríamos llamar, sociopolítico, ¿no? Pues yo creo que sin entrar de nuevo en una cuestión de dilemas, habría que poner en todo caso el énfasis en lo sociopolítico. ¿Por qué? Trataré un poco de explicarlo. Es decir, la pandemia, hay una cosa que nos muestra evidentemente y es, o nos muestra muy claro, quienes enfermamos somos las personas, efectivamente, eso no cabe ningún tipo de duda, pero las personas enferman y fallecen debido a un virus por las diferencias biomédicas y por la edad que pueda tener ese individuo, pero esas no son las únicas causas del enfermar y del morir. Si cogemos lo que nos dicen los expertos de salud pública, nos dicen que los procesos de salud y de enfermedad son colectivos, son productos sociales, son productos históricos. Las causas profundas, por ejemplo, de la pandemia, radican en la crisis ecosocial de la que hemos estado hablando, que es una crisis sistémica. Se encuentra pues, en los procesos de urbanización desmedida, está en los cambios de uso de la tierra, está en los procesos de deforestación, en la pérdida de diversidad, en el crecimiento masivo de la agroindustria, en la transmisión de enfermedades entre especies que se encuentran hacinadas, en el crecimiento masivo del turismo y de los viajes por avión. Es decir, hemos roto las barreras que nos protegían de los elementos patógenos porque estamos alterando los hábitats y se está produciendo una pérdida de biodiversidad como consecuencia de nuestros modos de vida, estamos derrumbando todas esas barreras que nos protegían frente a los patógenos y al tiempo estamos estableciendo puentes a través de la globalización de las comunicaciones, etcétera, para que esos patógenos se expandan con toda propagación y al final la responsabilidad va a ser individual. No, oiga, es todo un sistema con su modo de vida los que hace que enfermemos. Por lo tanto, la lectura necesariamente tiene que ser, en este caso, política o social. Es decir, tenemos que ver que hay toda unos determinantes sociales, económicos y políticos que hacen que enfermemos. Aunque el individuo sea al final el que enferma y muere, las condiciones sociales de su enfermedad se construyen social e históricamente. Y por lo tanto, cómo se deben abordar estas cuestiones es más desde ese otro plano, no desde el plano de la responsabilidad individual, con lo importante que también es. No digo que no se tenga que la gente preocupar por lavarse bien las manos, por ponerse la mascarilla y por mantener una distancia física en sus encuentros o relaciones con los demás para proteger su salud, ¿no? Pero hay estos determinantes sociales que hay que saber reconocer para poder no solamente dar la respuesta adecuada, sino para poder atribuir bien las responsabilidades. Y en este sentido, nos pasaría lo mismo con los grandes desafíos del siglo XXI, que has caracterizado como siglo de la ecología o el siglo en el que tenemos que afrontar el gran problema que supone la crisis ecológica global, ¿no? Yo diría que es el siglo de la ecología, pero iría un poco más allá, incluso diría, es el siglo donde nos jugamos poner o no en el centro de nuestras preocupaciones la vida y el cuidado del planeta. Pero ponemos en el centro la vida también es tener en cuenta que al tiempo que no garantizamos las condiciones naturales para la reproducción de las especies y la continuidad de una biosfera sana, también tenemos que poner la atención en la esfera de la reproducción que está siendo puesta en crisis por el orden capitalista, pero también por el orden patriarcal. Es decir, nuestras sociedades, y lo vemos también con la pandemia, es una sociedad carente de cuidados, necesitada de cuidados, pero invisibilizando y marginando y subordinando toda la esfera de reproducción donde se establecen todas las tramas que cuidan
la vida de las personas y la vida del planeta. Entonces, tenemos una crisis ecológica que es al tiempo una crisis de cuidado, una crisis para cuidar la Tierra y para cuidarnos nosotros, ¿no? Y ahí entrelazado también un sistema y un orden patriarcal con el que tendremos que vernoslas a lo largo de este siglo si queremos convertir o situar a la vida en el centro y situar el cuidado como el eje orientador de una nueva economía que sepa cubrir las necesidades de la gente y orientarse hacia la calidad de vida de las personas. Sí, fíjate que entramos en ese mundo de, llamémoslo por ahora, de los valores, ¿sí? O sea, no podría cambiar la situación si los valores predominantes siguen siendo los valores que de alguna manera desde el neoliberalismo empezaron a tomar tal fuerza, ¿sí? Que ahora erradicarlos sería, digamos, una tarea de titanes yo diría que de varias décadas, ¿no? Cuando tú empiezas a pensar que el valor supremo de dominante se ha vuelto la capacidad de compra que tenga, o el poder adquisitivo, como llaman ustedes los economistas, que, digamos, el respeto que debería presentarse como seres humanos ante las otras especies y ante la misma naturaleza ha desaparecido. ¿Sí? O ha desaparecido, digo, el discurso neoliberal. No quiero decir que todos los seres humanos estamos metidos en la misma actitud, pero la fuerza del discurso está promoviendo eso. ¿Sí? Digamos, la insolidaridad. Para hacerte una idea, yo no sé cómo funcionará en España. Acá, la otra vez leía que la población más impactada por la pandemia es la población de bajos recursos, estratos 2 y 3. Y eso no puede pasar desapercibido, ¿sí me entienden? O sea, le están cobrando a la gente que no tenga la capacidad de respuesta, ¿sí? De tanto sanitaria que debe tener como derecho, ¿sí? Tú tendrías derecho a la salud, ¿sí me entiendes? Como de alguna manera la cuestión de que tu alimentación, ¿sí? Digamos, o tu mala nutrición no permite que tu organismo tenga respuestas al ataque del virus, ¿sí? La complejidad de la situación del virus va hasta allá, ¿sí? Y claro, uno diría, hay que cambiar un poco una serie de valores, pero no los puedes cambiar desde el fondo mismo del capitalismo. Porque ustedes los economistas nos han venido diciendo, algunos economistas, no todos, que las sociedades crecen en la medida en que crece el consumo. O sea, y arrastran con esa palabra, llamémoslo así, con esa visión, ¿sí?, al mundo de que crecer es consumir más, ¿sí? Y claro, ese es un valor muy complejo que termina, digamos, arrastrando a la humanidad a una situación extrema como en la que, no diría que estamos, porque yo no creo que estemos en el peor momento de la historia humana, ni cosas de estas, no soy catastrofista en ese sentido, ¿sí? Pero sí nos debemos exigir con mayor rigurosidad y diría que entusiasmo la necesidad de cambiar algunos de esos valores que están ahí presentes. Claro, es como una inmensa paradoja, porque los valores pues, los cambias desde las políticas, desde la escuela, desde la familia, pero cuando tú te pones a mirar los derechos, Santiago, eso es otro tema que plantearía como para cerrar, los derechos se han privatizado, o sea, los mejores negocios son el derecho a la educación privada es un excelente negocio, la salud, la vivienda y la alimentación, por decir que son 4 derechos básicos que muchas veces los países del norte no entienden esto como derechos. Si uno se pone a mirar los países del norte hace 50 años, seguramente el derecho a la alimentación era incuestionable. Y el derecho a la educación. Ahora resulta que gran parte de la educación, la salud, la alimentación y la vivienda son negocios privados.
Yo creo que ahora lo que acabas de plantear, Guillermo, es un poco el núcleo central de la reflexión que venimos, de la conversación que venimos teniendo, ¿no? A ver, hay en el fondo la necesidad de superar un determinado paradigma. Yo creo que cuando estaba señalando el tema de los valores, en el fondo coincidiremos en reconocer que la causa de todo este deterioro ecológico y social que vivimos se encuentra fundamentalmente en el modo de producción y de consumo que sostiene el paradigma de la modernización capitalista. Esa modernización que está exclusivamente orientada por una racionalidad muy instrumental, que está dominada por una mentalidad materialista y tecnocrática, que está obsesionada por el crecimiento, por dominar la naturaleza, por la acumulación de la riqueza y del poder, que tiene una fe ciega en el mercado. Bueno, ese paradigma de progreso que se pone además como el ejemplo de lo que podría ser a lo que tendríamos que aspirar todos, porque es la encarnación del puro progreso, se nos está revelando no solamente mítico, sino profundamente falso. Y además peligroso. Continuar en el marco de ese paradigma puede llegar a ser mortalmente peligroso. Lo es y lo ha sido históricamente para las clases subalternas, para las mayorías sociales, pero lo puede llegar a ser para el conjunto de la humanidad en cuanto que la crisis de la que estamos hablando tiene esos ribetes civilizacionales que llega por afectar al conjunto de la humanidad, ¿no? En este sentido, hay que sustraer o hay que superar este paradigma de la modernización capitalista, ¿no? Claro, el asunto es, superar un paradigma es plantear también una alternativa, es poder construir una alternativa del paradigma que queremos superar, ¿no? ¿Y cómo construir esta alternativa? Yo señalaría dos ideas, ¿no? Una que entroncaría con el tema que acabas de señalar de los derechos, me referiré a continuación a él, pero previamente otra idea sería que un paradigma se construye a partir de realidades que están arraigadas y que tienen cierta vida y cierto recorrido social. Es decir, es muy difícil construir desde la nada un paradigma alternativo a algo que está tan asentado no solamente en nuestras cabezas, sino en nuestros comportamientos. Al paradigma del progreso de la modernización capitalista, con todas sus mentalidades y obsesiones, hay que contraponerle un paradigma que se construya desde realidades que estén igualmente arraigadas en la vida de la gente, ¿no? Y esos paradigmas que se van construyendo y que van surgiendo de las experiencias, que muchas de ellas hablaréis a lo largo de estas jornadas que habéis organizado, son experiencias que muestran hasta cierto punto elementos de sabiduría que no están presentes en el paradigma modernizante del capitalismo. Recuperar un paradigma a partir de la sabiduría de que tenemos que tratar de organizar la convivencia y la vida de la gente de forma justa y sostenible, centrándonos en lo fundamental, en lo que es necesario para responder de manera justa y sostenible a los retos que tenemos, construir un paradigma inclusivo donde se centre toda la atención en las necesidades humanas, donde se centre la atención en lo importante y no en lo accesorio, en lo superfluo. Eso se construye, digo, a partir de experiencias que nos las muestran las comunidades campesinas, nos las muestran las comunidades indígenas, nos las muestran las experiencias de las mujeres, nos las muestra nuestra propia experiencia diaria en los ámbitos que no están gobernados por la propia lógica del capital, como es la experiencia muchas veces que vivimos en el ámbito de nuestras comunidades, de nuestras familias, donde afortunadamente todavía existen elementos que no están plenamente o únicamente gobernados por la lógica del capital, ¿no? Ahí empezamos a reconocernos que nos movemos con otras motivaciones, que definimos otras relaciones sociales, que damos un destino diferente a nuestros actos, a nuestras actividades, a las tareas, a las faenas cotidianas, etcétera, ¿no? Yo creo que hay mucho que aprender y vosotros lo sabéis bien, sobre todo por vuestro trabajo desde Misión Rural, el papel que tienen todavía
comunidades y los modos de producción tradicionales campesinos, el papel que tienen todas las comunidades indígenas que saben encontrar un orden material y espiritual en su propio territorio, que son experiencias hacedoras de ecoarmonías en múltiples planos, en el plano personal, en el plano psicológico, en el plano comunitario, en el plano ecológico, en el plano incluso espiritual, que saben sustraerse, por tanto, de esas obsesiones en las que nos ha metido la modernización capitalista. Entonces, yo coincido que es difícil, ¿no?, plantear la construcción de paradigmas alternativos, pero también digo que hay que reconocer lo que tenemos, que muchas veces no lo recuperamos suficientemente o no lo rescatamos o lo damos el valor suficiente teniéndolo muchas veces incluso a nuestro alrededor o participando activamente de ellos. Yo creo que experiencias como las que aquí se van a desarrollar durante estos días, en el fondo, lo que van a poner en valor son todas estas experiencias que son la base sobre las que se construiría ese paradigma alternativo. Y con esto concluyo. Por un lado, las experiencias, las bases que ya existen sobre las que se pueda arraigar y fundamentar y sostener ese paradigma, que si no, no puede surgir, porque no puede surgir lo que no está arraigado en experiencias concretas. Y por otro lado, es interesante lo que señalas de los derechos, ¿no? Es decir, se ha producido, y lo decías muy bien, una privatización de los derechos en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la educación, también lo hemos visto en el ámbito de la alimentación. Y esto enlaza mucho con lo que estáis trabajando en estas jornadas. Cuando se expulsa al campesinado de la producción de alimentos es precisamente cuando se deja de considerar la alimentación como un derecho y se empieza a concebir como un gran negocio. Es cuando entran las grandes transnacionales, es cuando todos los eslabones de la cadena alimentaria son usurpados y expropiados del control y de la autonomía que había dispuesto quien se encargaba precisamente de la responsabilidad de producir los alimentos. En ese momento, cuando se desprovee o se elimina el concepto de derecho sobre la alimentación y se convierte en un negocio, es cuando nos encontramos con el problema de las crisis alimentarias y es el problema también de la desaparición del campesinado y del mundo rural. Y lo mismo pasa con la sanidad, lo mismo pasa con la educación. Es importante en la construcción de un paradigma alternativo un enfoque centrado en los derechos. Pero habría que decir una cosa. La construcción de los derechos humanos, es una construcción que tiene grandes sesgos etnocéntricos. Ha sido construida fundamentalmente desde Occidente y fundamentalmente también desde ese paradigma de la modernización occidental. Habría que postular una construcción de un paradigma desde un enfoque en los derechos plural y abierto, donde se pueden incorporar también elementos procedentes de las experiencias de otros pueblos. Y en este sentido enlazaría las dos ideas que estoy defendiendo en la construcción de este paradigma. Esas visiones, interpretaciones, cosmovisiones o interpretaciones del mundo procedentes de otras experiencias, de las experiencias campesinas, de las experiencias de las mujeres, de las experiencias de los mundos indígenas, de las experiencias, en resumidas cuentas, que también tenemos todos los que vivimos muchos espacios de nuestra vida que no están gobernados por el capital, tenemos que hacerlas aflorar y poner en diálogo para poder construir un enfoque de los derechos más plural, más abierto, que no solamente refleje lo que fue la construcción histórica de los derechos. Y en este sentido hay cosas que son verdaderamente admirables y que deberíamos rescatar. Allí en Colombia, vosotros mismos, hasta hace relativamente poco, leía yo en la prensa, habíais hecho una cosa que también, en cierta manera, se están haciendo en otras latitudes y en parte se ha reconocido en algunas constituciones, como en la Constitución de Ecuador, que es conceder y reconocer derechos a la madre tierra, ¿no? Esto es importante para un enfoque de los derechos que se haga desde una lectura más abierta y más plural, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que es importante tener bien claro que el ser humano, los derechos humanos vienen de nuestra vinculación y de nuestro arraigo profundo con la tierra. ¿Perdón? No. Es que no sabía. No, con esto termino. Lo que quiero resaltar es que cuando se reconocen, por ejemplo, como en la Constitución de Ecuador, a la Pachamama, que representa la tierra como la gran madre donde se reproduce y se realiza la vida, con ese reconocimiento estamos reconociendo las bases que permiten el desarrollo de cualquier otro derecho. Es decir, en la Declaración de los Derechos Humanos nos olvidábamos
o nos hemos olvidado demasiadas veces que los derechos no se convierten en letra muerta si no se establecen las condiciones materiales para su posible desarrollo, para su posible realización. Y las condiciones materiales pasan, en primer lugar, por respetar la trama de la vida, la trama que nos permite vivir, ¿no? Y eso significa el reconocimiento, pues, del territorio, el reconocimiento de las espiritualidades indígenas o de los pueblos que Occidente siempre desdeñó y consideró mero folclore o animismo, y que está propiciando una auténtica innovación jurídica que la vemos en el caso de algunas constituciones latinoamericanas, pero que digo, hasta en vuestro país, en Colombia, están reconocidos, porque recientemente leía que la Amazonía colombiana acababa de recibir el reconocimiento por parte de la Corte Suprema de Justicia como sujeto de derechos. El río Atrato se convierte en sujeto de derechos como cualquier persona. ¿Y por qué se convierte en sujeto de derechos? Porque es condición indispensable para poder hablar de los otros derechos. Es decir, sin ese sustrato, sin ese entramado de vida, no es posible hablar de los derechos, ¿no? Sencillamente porque se convertirían en una proclamación formal meramente ceremoniosa que no conduciría a ningún lado. Por eso digo, poder enriquecer el enfoque de los derechos a partir de una lectura abierta y plural, recogiendo todas las experiencias de vida digna y de relación armoniosa con la naturaleza, es fundamental en la construcción de ese nuevo paradigma. Sí, yo creo que en eso compartimos muchísimo el punto de vista. ¿Sí? A veces escuchándote en este asunto de los derechos que de alguna manera toca volver a pensar en los derechos. Yo no sé si es absurdo o cómo dirigirnos hacia unos derechos estrechamente vinculados con un concepto de ecología amplio, humano, no solo digamos, de respeto a la naturaleza, sino de respeto a nosotros mismos. No sé por qué, pero no, voy a darle la palabra a algunas personas que están aquí. Me hacías acordar de la necesidad de volver al cuento aquel de Félix Guattari en las 3 ecologías, pero después en algún momento lo podemos volver a hablar, ¿vale? Mira, está Rosana Martel, que seguramente la conociste en la Cumbre Mundial de Paz, que es una persona de Salvador, nos está haciendo un comentario. Dice, ese punto es interesante, de intervención de un modelo ecológico. El papel del Estado es innegable, especialmente cuando los más afectados en todas las crisis son los sectores más empobrecidos. Esta crisis ha puesto en evidencia las brechas de segregación y exclusión. ¿Sí? Desde que compartimos, yo creo que la idea de Rosana, y creo que lo único es que de pronto la crisis va a mostrar con mucha más contundencia, ¿sí? Desafortunadamente, esa discriminación y tal, ¿no? De pronto aparece algo que ojalá no ocurra, es aquel cuento de la porofobia, en el sentido del odio al pobre, y bueno, todo esto. Hay alguien del Perú que dice un paradigma inclusivo tiene que ser un paradigma emergente también en América Latina. O sea, el asunto del paradigma inclusivo atrae, ¿sí? Es necesario como divulgarlo más, ¿sí me entienden? Entrar con mucha más fuerza. Yo diría que sí en las políticas públicas, aunque yo poco creo en las políticas públicas de este país, pero me parece que es necesario hacer un trabajo de acercamiento a las comunidades de las que estábamos hablando, en donde de todas maneras, si tú te pones a mirar, el paradigma de ellos es inclusivo. Eso en parte. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que nos pasamos de tiempo. Nos van a castigar en el otro panel. Creo que era hasta las 5, ya llevamos 5 y 7 minutos. Te invito a que sigas haciendo parte del foro, ¿sí? A participar en otros paneles como quieras. Me encantaría verte en el panel del consenso, ¿sí? En el panel donde vamos a redactar el consenso de Bogotá. Ya no encontraría el consenso de Washington, pero sería un consenso renovador desde ese paradigma donde tú podrías dar unos elementos claves
desde ese paradigma inclusivo, ¿sí? Ujú. Mira, hay una otra pregunta de Gloria Zul. Vamos a ver qué dice Gloria Zul. Dice, buena parte de los derechos económicos, sociales y culturales que se han privatizado son los derechos vinculados a las necesidades humanas. Para muchos hoy se trata de que vuelva el Estado a hacerse cargo, pero con los límites biofísicos, ¿cómo podríamos volver a un estado de bienestar? Eso es como que empecemos otra polémica. Es complejo, es muy complejo porque habría que pensar qué son los límites biofísicos, ¿sí? Bueno, te dejaría reflexionar un poco a ti sobre esto que comenta Gloria. Bueno, yo creo que hay ahí en esa pregunta una cosa que es muy interesante, ¿no? Que es querer plantear la necesidad de centrarnos en las necesidades humanas y en el reconocimiento de los derechos fundamentales, los derechos humanos. Podemos identificarlo con el estado de bienestar, pero ahora bien, no podemos reeditar lo ya vivido que no funcionó. Quiero decir, cuando estamos planteando a lo mejor un enfoque centrado en los derechos y en las necesidades, podemos a lo mejor decir hay que profundizar el estado de bienestar, pero no queremos con eso señalar que lo que hay que es volver al viejo modelo fordista de finales de la Segunda Guerra Mundial imperante en la Europa continental, que además es un modelo que se construyó fundamentalmente sobre unas relaciones internacionales injustas y sobre la negación de un espacio reproductivo donde las mujeres ofrecían su trabajo bajo un orden patriarcal al servicio del varón trabajador que iba a su puesto de trabajo para reconocimiento público y ser el gran sustentador de la familia. Es decir, no se trata de reproducir elementos del pasado bajo nuevos órdenes o nuevos parámetros, sino únicamente sería defender una economía centrada en las necesidades humanas y reconocedora de los derechos fundamentales de las personas, pero obviamente reinventando el papel del Estado y no volviendo a repetir estructuras u órdenes anteriores que en algunos aspectos son rescatables y valorables, pero en otros muchos aspectos ignoraron opresiones o elementos sobre los que no se dijo absolutamente nada y digo no son reproducibles en el momento actual. El tema de los límites nos muestra además otro asunto importante de los límites biofísicos que señalas, y fue un modelo básicamente posibilista, es decir, buena parte de la prosperidad material que se consiguió en determinadas sociedades, en determinados estratos sociales, estaba basado fundamentalmente en un modelo del petróleo barato que está llamado a su fin. El fin de la era del petróleo barato es la era nuestra, el momento en el que estamos viviendo, donde los límites se manifiestan no solamente por la escasez de los recursos ya en proceso de agotamiento, sino porque también los sumideros de todos esos recursos combustibles pues están desbordados y ese es el problema del calentamiento global. Por lo tanto, en el escenario donde nos movemos es un escenario que no puede basarse en los mismos parámetros anteriores. En este sentido, creo que coincidimos plenamente con la posición que acaba de hacer la compañera. Bueno, Santiago, creo que vamos a dar por terminada nuestra intervención. Venga, muchas gracias. Y te insisto, hasta comprometerte. Ojalá estés en la reunión de consenso. Pues mantenemos el contacto y en la medida en que me sea posible, ya sabes que aquí los horarios son diferentes, ando ya entrando en la medianoche y no voy a poder continuar mucho más en la sesión de hoy el foro, pero en la medida en que me sea posible cuenta con ello. Yo, sin embargo... Creo que es el sábado que viene, no recuerdo bien. Yo te mando una invitación y si puedes, puedes. Venga, estupendo, porque estoy entre aquí, que tengo más o menos conexión, y un pueblecito que está al lado de mi ciudad, donde no tengo ningún tipo de cobertura, y entonces, en la medida en que pueda y me lo permita la familia, pues haré todo lo posible. ¿De acuerdo, Guillermo? Bueno, Santiago, un fuerte abrazo desde acá de Colombia. Muchas gracias a vosotros y os deseo unas jornadas fantásticas a todos los compañeros y compañeras. Vale, gracias. Adiós. Chao.